Bueno, pero vamos a hablar de economía en el espacio que tiene Ieral en este programa todos los viernes. Federico Vice, Sí. lo dije bien, ¿verdad? Federico, vamos a hablar de exportaciones. Sí, de exportaciones, porque si bien estamos todos esperando un crecimiento de alrededor del 3% para este año de la economía en general, las exportaciones son el componente de la demanda agregada que todavía no llega. El consumo ya ha empezado a dar señales concretas de recuperación. La inversión primero vino fuerte en los primeros meses de gobierno, vino por el lado público, con inversiones que no obstante eran inversiones productivas, con alto retorno social a largo plazo. Ahora con las elecciones de mitad de términos cerradas de tan buena manera para el gobierno, se empieza a consolidar los anuncios privados cada vez más. Y las exportaciones, sin embargo, todavía no aparecen, todavía no reactivan como uno lo estaba esperando, como se estaba esperando en términos generales. ¿Cuál es la causa de eso? ¿Cuál es la causa? Alrededor de 3/4 partes de los dólares que genera el comercio con el resto del mundo, Claro, lo generan cadenas agroalimentarias, agroindustriales. Nosotros relevamos de esas cadenas más de 20, pasando desde las pampeanas, los granos, lo que es más conocido y lo más potente en términos de exportaciones y divisas generadas, pero también incluyendo a las economías regionales, que tienen, además de ese impacto generador de dólares, tienen impacto en generación de actividad en cada una de sus regiones, microrregiones. Muchas son el sustento de ciudades enteras o regiones enteras. Gran parte de todas estas exportaciones agroalimentarias, nosotros detectamos que tienen poco valor agregado, o por decirlo de otra forma y decirlo de alguna manera, están comoditizadas. Esto trae aparejado una serie de características que hacen que uno pueda explicar de alguna manera este desempeño pobre que se ha tenido en estos 2 años de gobierno de Cambiemos. Primero, al estar tan primarizadas, los factores climáticos golpean directamente muchas veces cuando no está a favor a la producción y por lo tanto a las exportaciones. En este caso podemos decir que el clima no es hincha de Cambiemos y se han tenido situaciones climáticas realmente adversas para las economías agroalimentarias. Por poner un caso del vino, que estamos todos hablando del vino en estos momentos. El vino ahora viene... le han bajado, parece que no le van a aplicar nada. Afortunadamente, porque el 80% de la producción de vinos se queda en el mercado interno y grabarlo hubiera sido un golpe para un sector que viene, en estos 2 años de gobierno, son las 2 peores campañas de cosecha en los últimos 30 años. Es un sector golpeado, lo mismo sucede con las inundaciones, afectando a los granos extensivos de la pampa o la lechería, que viene de años de estar golpeada y no logra repuntar. Cosa que afecta a Córdoba particularmente. Afecta mucho a Córdoba, sí señor. Y por otro lado, además del clima, eso por nombrar algunos casos, tenemos también que al estar tan comoditizadas quedan muy sujetas a los vaivenes de los precios internacionales. En general, no podremos decir que esto es en sí mismo un problema porque los precios están medianamente estables respecto a lo que venían siendo. El problema es, y lo que sí responde a una cuestión interna, un problema interno, es el tipo de cambio real planchado. No ¿debería estar más alto el dólar? Exactamente. Es lo que reclaman los exportadores. Exactamente. El tipo de cambio se ha planchado y eso se traduce en ingresos cada vez menos crecientes para los productores, para los exportadores, frente a costos que crecen muchísimo más en pesos. No nos olvidemos de que para estos sectores, sobre todo para las economías regionales, costos como el laboral y de logística y de transporte pesan a veces en algunas cadenas hasta el 80% de los costos de la cadena. Entonces, en ese sentido, el gobierno está intentando afectar a los otros factores que afectan sobre el tipo de cambio real efectivo, el que en verdad afecta sobre el productor percibe sobre ese ingreso. Lo único que estas son cuestiones de largo plazo. Ya algunas las empezamos a ver ahora con la reforma impositiva y laborales anunciadas, que responden en muchos casos a reclamos de larga data en el sector, como por ejemplo tomar a los aportes, parte de los aportes como cuenta para otros impuestos, como el IVA, el empezar a negociar impuestos tan distorsivos entre las provincias como ingresos brutos, empezarían a achicar un poco esos componentes tan graves de costo de las economías regionales y por otro lado, yendo más a largo plazo, el Plan Belgrano promete alivianar un poco esa cuestión tan complicada en la infraestructura y la logística. Sí, el Plan Belgrano tiene una función clave para todo eso, ¿verdad? Es clave, absolutamente. ¿Está demorado?
Lleva tiempo, es inversión productiva que lleva tiempo y requiere también una gran disposición de parte del sector privado. En las economías regionales se tiene un caso que es común a casi todas, que es que están bastante atomizadas. Los productores son pequeños y están dispersos, entonces aquí se empiezan a ver las disparidades que hay entre una cadena y otra o entre una región y otra, porque puede ser que una misma cadena tenga disparidades entre regiones. ¿Qué sucede? Uno empieza a ver o se ve que aquellas cadenas en las que los productores se dan cuenta de la importancia del asociativismo para empezar a negociar precios y mejorar economías de escalas y demás, tienen mejores resultados que aquellas en las cuales el productor se corta solo, por decirlo de alguna manera, y no se suma a esa cooperación necesaria que cuando uno es pequeño. Correcto. Ese asociativismo, esas estrategias de clúster, de agrupaciones, Sí, claro. son fundamentales para poder encauzar todas estas cosas que plantea el Plan Belgrano de una mejor manera, para poder subirse y aprovecharlo de la mejor manera. Perfecto, Federico, muy claro, ¿eh? Ha sido muy amable. Muchas gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a una pausa, ya venimos.